Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Capítulo 11 Chapter 11 1 Akashi estaba en el motel, parado frente a una tabla con los nombres de los dos chicos y sus identidades. En el centro estaba el nombre de Boba. En cuanto a por qué estaba en el motel, bueno, había habido un intento de secuestrarlo, un intento que parecía muy bien planeado. Y era muy poco probable que se rindieran pronto. Supuso que, en tal situación, entrarían en pánico e intentarían arrebatarlo de casa antes de que el jefe enviara protección. Parecería su último recurso desesperado. Entonces, lo más inteligente era simplemente dar la vuelta a la ciudad, cambiarse de ropa y encontrar un motel donde alojarse con un nombre falso. Así se sentiría seguro. Está bien. Dos chicos, mismo apellido. Deberían haberles pagado a través del banco. No creo que hoy en día la gente use mucho dinero en efectivo. Bueno, los delincuentes lo hacen, y el lavado de dinero todavía existe. Ahora que lo pienso, Republic City aún no se ha dado cuenta del lavado de dinero, dado que el sistema bancario es reciente. Si ayudo, no solo ganaría informantes, sino también dinero para pagar mis deudas. Creo que llevé demasiado lejos el consejo de para atrapar a un criminal hay que pensar como un criminal. Volvamos al punto. No es una transferencia de dinero. Siempre se podría decir que es de un familiar. La ley permite transferir enormes sumas de dinero al extranjero. Boba va al banco. Conozco a ese bastardo. Estaré bajo su rastro durante los próximos días. En cuanto a las mulas, no creo que el departamento de policía me ayude. Tendré que usar mis conexiones. En el departamento de policía, aparentemente, mi teniente está fuera de cuestión. Si pido ayuda a otros, él lo sabrá de antemano. Los superiores no querrían derribarlo e incluso le contarían sobre mi investigación, y él la sabotearía, dado que sin duda me estaría vigilando. La única en quien puedo confiar es en Amane. Viejo, orientado a mi carrera y me odia por ser un policía medio corrupto. Ella odiaría a Boba más que a mí. Y como Boba piensa que nos odiamos, no lo vería venir 6 en cuanto a quién le voy a pedir ayuda. XXX. Al día siguiente, Akashi estiró los brazos mientras bostezaba. Actualmente se encontraba en la sala de espera, frente al escritorio de Tenzin. Del escritorio salió un hombre bronceado que parecía muy enojado. Pasó junto a Akashi y le dirigió una mirada muy fuerte con sus ojos azules antes de alejarse. Ese hombre parece estar de muy mal humor. ¿Qué le pasa? Me secuestraron, me traicionaron, el jefe me gritó y me golpearon en una noche, y no estoy ni la mitad de molesto que él. Akashi suspiró mientras cruzaba una pierna sobre la otra, mirando al techo. Akashi, entra. Llegó la voz de Tenzin desde el interior de la oficina. Akashi se levantó y entró, cerrando la puerta detrás de él, mirando al hombre parecido a un monje que tenía una mirada derrotada en su rostro. ¿Estás bien?, preguntó Akashi. Tú y ese hombre no parecen llevarse bien. Ha estado así desde que tomó asiento en el consejo, respondió Tenzin con la voz cansada. De todos modos, me enteré de lo que pasó anoche. Buen trabajo sobreviviendo hasta ahora. Sí. Fue gracias al entrenamiento de Airbending que pude salir ileso de eso. Akashi asintió. No fue solo el nivel de habilidad en el Airbending lo que lo salvó, sino que el entrenamiento le hizo maravillas, especialmente la acrobacia que realizó cuando el auto volcó. Entonces, ¿qué te trajo aquí temprano?, dijo Tenzin. No creo que sea simplemente una visita. ¿Quieres unirte a la Orden del Loto Blanco o quieres quedarte en la isla para protegerte? Suena bien, pero lo omitiré. Akashi se negó. En lugar de eso, puso 2 identificaciones sobre la mesa. Estos son los 2 tipos que me secuestraron ayer. También te habría conseguido la identificación del taxista, pero no recuerdo su cara. Tenzin miró las 2 identificaciones. Me parece familiar. ¿Los conoces? No. Pero creo que solía verlos en alguna parte. Simplemente no recuerdo dónde. Respondió Tenzin, frotándose la frente. Akashi pidió olvídalo. Quiero que uses tu autoridad y me consigas sus estados de cuenta bancarios. Sería útil saber si había una gran cantidad de dinero en sus cuentas. Dejó a Boba fuera de la ecuación y solo. ¿Por qué no dejas pasar esto y dejas que alguien más se entere?, preguntó Tenzin. 10 porque no es la primera vez que esta gente hace algo así, respondió Akashi, pensando cómo convencer a Tenzin.
En lugar de hacer que las cosas parecieran personales, la mejor manera de convencer a un monje era hacer que las cosas parecieran tener un gran objetivo. Y si dejo de lado cualquier pista que tengo, y si no lo doy todo, otras personas inocentes pueden ser secuestradas. Me querían porque soy un maestro del aire y soy interesante. Piensen lo que podrían hacerle a una mujer o a un niño que consideren interesante. Tienes hijos y tienes que protegerlos. Yo también quiero protegerlos. Quiero decir, la única razón por la que me perseguían a mí y no a tus hijos es porque viven en una isla protegida por la Orden del Loto Blanco. Pero piensa, Tenzin. Tus hijos están creciendo, especialmente Hinora y Iki, quienes están cerca de su fase rebelde adolescente. Algún día, es posible que discutan y decidan venir aquí, y entonces estos tipos que me perseguían pueden, casualmente, verlos y tenderles una emboscada. Parecía que al incluir a sus hijos en la ecuación, Akashi logró dibujar una expresión en el rostro de Tenzin, de sobreprotección e ira. Así es. Todos sus hijos eran maestros aire. Muy bien. Pondré encontrar a estos muchachos como mi máxima prioridad, dijo Tenzin. Además, me alojaré en un motel dorado llamado Chentensión. Envíame los extractos bancarios allí, ¿quieres? 4. ¿Por qué olvídalo? No voy a preguntar. Está bien. Akashi sonrió ampliamente y aplaudió. Estaré feliz de recibir tu ayuda. Comentario 14. Comentario. Votar capítulo 12 chapter 12 1. Durante los días siguientes, cuando la protección policial llegó a la casa de Akashi, este ya se había escapado por la ventana. No se había quedado en casa y había empezado a trabajar inmediatamente. Y por trabajo se refería a rastrear a alguien. Sabía que podía dejar el caso a los demás oficiales, especialmente porque acababa de ser secuestrado y debería estar descansando. Pero esto no fue solo personal. Fue una oportunidad. Una oportunidad de ganar puntos de experiencia, de manera justa y directa, y eliminar cualquier posible amenaza futura con sus propias manos. Actualmente estaba sentado en un coche. Por supuesto, no tenía licencia de conducir. Pero en su vida anterior, lo hizo. Se ha descubierto una habilidad. Nivel de conducción, 5-9. Cuando se sentaba al volante, el sistema evaluaba su habilidad al volante como nivel 5. Le daba nostalgia y le recordaba los días en que solía perseguir a los conductores que excedían los límites de velocidad, a veces con un helicóptero sobrevolando. En ese momento, estaba en un auto robado, uno que le había quitado a un miembro de la tríada que conocía, esperando frente al banco. Del banco salió Boba llevando un maletín. Parecía que un paquete de papel sobresalía de su bolsillo. Uno se subió a su propio coche y se dirigió a su casa. Una villa de lujo de 2 pisos con piscina. Sí. Esa es prueba suficiente de que es corrupto. Una casa muy bonita. El mío es bonito, pero el suyo. Boba entró a la casa y fue recibido por una esposa impresionante y un niño pequeño. 17. Akashi esperó hasta estar completamente dentro antes de dirigirse al auto. La tecnología había avanzado mucho, pero la seguridad no se había puesto al día. Si este mundo estaba basado en la década de 1920, robar un coche era lo más fácil. Había algo que las fábricas no anunciaban: era más fácil abrir la puerta de un coche que la de un motel. Ese curso que tomé no fue en vano, pensó mientras intentaba desbloquear el auto. Luchó un rato, jugueteando con la cerradura. A mitad de camino, se dio cuenta de la razón por la que estaba luchando. La puerta ya estaba abierta. 4. Para ser policía, no es ni un poco paranoico. Akashi subió y comenzó a buscar los documentos. Rápidamente encontró el extracto bancario más reciente, lo tomó, regresó a su auto robado y condujo de regreso al motel. Cuando llegó, Akashi descubrió que Tenzin había enviado lo que pidió. Abrió el sobre. En el interior se encontraban los extractos bancarios y los perfiles oficiales de los 2 hombres. Ambos trabajaban en el edificio del alcalde. O más exactamente, la sede del consejo. Uno recogió cada uno de sus extractos bancarios y notó que, además de sus salarios oficiales, ambos habían recibido grandes depósitos del mismo individuo. Akashi no pudo encontrar un nombre, pero sí obtuvo un número de cuenta bancaria, que anotó en su cuaderno privado. Esta es prueba suficiente para condenar a Boba. Akashi se reclinó y estudió la declaración de Boba. El salario del hombre era 3 veces el suyo. Y recientemente había estado recibiendo numerosos depósitos de gran tamaño de diversas fuentes.
Estaba claro que Boba era corrupto en un nivel completamente diferente. Incluso después de haber salvado a su hermano y haberlo considerado un amigo, así es como me lo paga. Así que esto es lo que sienten las tríadas cuando son traicionadas. Hombre, por fin entiendo por qué me quieren muerto. Ser traicionado es peor que ser atrapado, pensó. 5. Olvídalo. La clave para desentrañar toda esta red criminal es descubrir quién transfirió el dinero. Ahora que tengo un equipo de protección, quien quiera que esté detrás de mí debe saber que intentaré ir tras él. Así que pronto harán su movimiento. Su mejor oportunidad es sacarme de servicio de alguna manera y hacerme perder a los guardias estacionados alrededor de mi casa. Seguramente me acusarán de corrupción. Akashi tomó un bolígrafo y papel y comenzó a escribir una carta. Caigamos en esa trampa, dijo. XXX. Al día siguiente, Akashi volvió a trabajar. Saludó a todos, deambuló por la oficina y conversó con sus compañeros de trabajo. Su teniente se acercó a él. Akashi, haciéndose el tonto despistado, sonrió y saludó. Buenos días, teniente, dijo Akashi. El teniente frunció el ceño profundamente. ¿Qué carajo has hecho? ¿Qué podría haber hecho? He estado en mi casa durante los últimos 3 días. Tengo testigos presenciales, respondió Akashi encogiéndose de hombros. Testigos presenciales o no, dijo el teniente, extendiendo la mano, denme su placa y vayan voluntariamente a la sala de interrogatorios. Disculpe. Akashi fingió sorpresa. Hay evidencia de su corrupción, dijo Boba. Incluso tenemos testigos. ¿Sí? ¿Y qué hice exactamente? Akashi preguntó. ¿Tomar dinero para ayudar a alguien a secuestrar a un policía? Le sonrió a Boba, quien se estremeció levemente. Dame tu placa y ve a la sala de interrogatorios. Si te demoras más, lo trataré como resistencia y te sujetaré por la fuerza. La voz de Boba tembló de frustración. Akashi levantó las manos. Vaya, tengo mucho miedo. Pero ambos sabemos que esto es temporal. Él era un objetivo. No lo incriminarían hasta el punto en que la cárcel realmente lo protegería. Sé que te pudrirás en la cárcel, murmuró Boba. 2. Ahí es donde se calcula mal, dijo Akashi, metiendo las manos en los bolsillos. Un sargento intervino. ¿Qué carajo está pasando? No es la primera vez que rompe las reglas. ¿Qué cambió? Nada. Simplemente lo atraparon, espetó Boba. Por robar dinero del departamento y otras cosas. ¿Pero no has sido cómplice todo el tiempo? Ella preguntó. La cara de Boba se puso roja. Cállate la boca. Amane miró a Akashi, chasqueó la lengua y meneó la cabeza. Te advertí que este día llegaría. Pero no, mantuviste esa actitud arrogante, dijo, con su voz una extraña mezcla de satisfacción y decepción. Akashi se inclinó y le susurró al oído que haría el mundo sin buenos policías como tú. De todos modos, dejé tu regalo de cumpleaños en el cajón. Eres una perra tonta. La última parte fue dicha lo suficientemente fuerte para que todos la escucharan, lo que suena como un insulto. Y sigue siendo una bastarda engreída, se reclinó. Insultar a una mujer 15 años mayor que tú. Tu madre debería haberte enseñado mejor. De todos modos, volveré pronto, dijo Akashi antes de seguir a Boba a la sala de interrogatorios. XXX. Unas horas más tarde, Amane se sentó en su oficina. Aunque mantenía la cara seria, estaba furiosa. Ese hombre, incluso en el último momento, mantuvo esa actitud petulante. Al recordarlo, abrió su cajón. Apuesto a que es un dibujo de pene. Ese bastardo inmaduro. Ni siquiera es mi cumpleaños, murmuró. Dentro encontró un sobre. Una pila de papeles. Extractos bancarios, nombres y más. Evidencia de la corrupción de Boba. Y exactamente dónde escondió su dinero ilegal. Los registros bancarios por sí solos fueron suficientes para justificar una orden de allanamiento a su casa. Encima había una carta. Querida Amane, perdón por llamarte perra tonta. Fue solo una distracción para evitar que otros husmearan en el cajón. De todos modos, cuando leas esto, estaré en la sala de interrogatorios. Todo esto es solo una estratagema de quien le esté pagando a Boba en este momento, y confío en que puedas localizar a esa persona. Spoiler: le pagó 500.000 yuanes. 14. Hazlo bien y es posible que finalmente consigas ese ascenso. Feliz cumpleaños 1. Comentario 17. Comentario. Votar capítulo 13 chapter 13 1. Akashi se sentó en la sala de interrogatorios.
Había pasado un tiempo desde la última vez que lo arrastraron hasta aquí. Estaba bastante ansioso, para ser honesto. Puede confiar en sus cálculos, instintos viscerales y conclusiones. Puede confiar en que ciertas personas harán cosas malas. Pero en la vida, nunca había podido sentirse seguro al confiar en que alguien haría algo bueno. En cualquier caso, tengo un plan B, pensó. Y además, confías en que la gente le hace cosas malas a la gente mala. El jefe de policía entró en la sala de interrogatorios y dijo entonces, ¿sabes por qué estás aquí? Por supuesta evidencia de que soy un policía corrupto. Tengo tanta curiosidad por saber cuál puede ser esa evidencia como usted tiene curiosidad por escuchar lo que tengo que decir, respondió con calma, con el corazón firme. Olin entrecerró los ojos y se sentó frente a él, deslizando una pila de papeles hacia él. Se trataba de que supuestamente utilizaba el presupuesto del departamento para beneficio personal. Comprar drogas, alcohol y disfrutar del alivio del estrés. Esto fue cierto hasta cierto punto. Pero aún así fue exagerado en el papel. Él nunca había tomado tanto. De lo contrario, nunca habría escapado del circuito. Solo unos pocos miles de yuanes aquí y allá para completar su trabajo en el pasado. No lo suficiente como para incriminarme. Podría negarlo todo y volver a trabajar, pero... Los ojos de Akashi se iluminaron mientras miraba más abajo. Existía la sospecha de que había aceptado un enorme soborno para permitir intencionalmente que una operación fracasara. ¿Y la evidencia? Él pagó todo su préstamo bancario ayer mismo. 9. El extracto bancario era oficial. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Akashi sintió que su rostro se calentaba y que su respiración se interrumpía. Este fue el momento más emotivo de su vida. ¿Qué carajo estás haciendo? El jefe de policía espetó. Eres un hombre. Deja de llorar como una perra. 4. No aceptaré los cargos, pero tampoco los negaré, dijo Akashi. ¿Qué carajo? Lin replicó. Ella se dio cuenta de que él era inocente. Ella había puesto a prueba sus latidos del corazón. Y ella sabía que él no era un psicópata. Pero que no niegue los cargos y luego incluso llore. Ella se puso de pie y colocó una mano sobre su hombro, pensando que podría estar sufriendo un colapso mental. Por primera vez en mucho tiempo decidió ser amable, solo por un momento. ¿Estás bien? Ella preguntó. No. Estoy más que bien. Se puso de pie y abrazó al jefe de policía. Estoy tan feliz. Lin gritó sorprendido. Pero al ver lo emocionado que estaba, ella no dijo nada. ¿Por qué? Quien colocó esta evidencia pagó mi préstamo bancario. Un préstamo que me habría obligado a jubilarme a los 60, dijo, completamente honesto. Son gente muy agradable. Sé amable con ellos. 18. Te das cuenta de que si aceptas los cargos, podrías perder tu trabajo, pagar una multa y tal vez no volver a trabajar en el ámbito policial, advirtió Lin. Ella salió de su momento de bondad y lo empujó hacia abajo, obligándolo a volver a la silla con pura fuerza. Pero finalmente me liberaré de trabajar hasta morir, argumentó Akashi mientras se secaba las lágrimas y su mente racional regresaba. De todos modos, ¿quieres comprar la casa antes de que esto se aclare como un malentendido? Solo necesito 500k. Está por debajo del precio de mercado pero por encima de lo que le debía al banco. Así que me beneficiaré. Ahora que habían pagado el préstamo bancario, lo mejor era venderlo. Él no sabía cómo lo hicieron. Tal vez falsificaron una identidad idéntica a la suya e hicieron que alguien con una apariencia similar la pagara en efectivo de una sola vez. Otro departamento podría descubrirlo fácilmente en 1 o 2 semanas. Podía matar a sus enemigos en cualquier momento, pero no podía matar al banco. 4. Sabía que se demostraría su inocencia de todos los cargos, pero tal vez tendría que devolver el préstamo nuevamente. Por eso lo mejor era vender el apartamento lo antes posible, incluso a precio de ganga. Después de todo, para él seguía siendo una ganancia, ya que aún no había pagado ni la cuarta parte de lo que debía. Estás mintiendo. No hay forma de que esté por debajo del precio del mercado, y es mucho más de lo que le pagaste al banco, espetó Lin, apretando los dientes. Sal de aquí, joder. Pronto serás citado a una audiencia. 2. Sabiendo que probablemente alguien estaba escuchando detrás del cristal, Akashi decidió tender una trampa. Se levantó riendo. De todos modos, voy a vender mi casa en la agencia. Tu pérdida.
Si dijera eso, definitivamente alguien lo seguiría. Y él sabía exactamente quién. Pero eso no lo detendría. Ya había planeado lo que haría y lo que sucedería. XXX. Amane estaba con el subjefe, presentando todas las pruebas necesarias de la corrupción de Boba. El subjefe inició inmediatamente el proceso para emitir una orden para registrar la casa de Boba. Había encontrado, entre algunos de los números de cuentas bancarias, cuentas previamente vinculadas a tríadas y organizaciones criminales que no habían logrado eliminar. Uno de ellos era el mismo que Akashi acababa de descubrir. No es de extrañar que ese caso se estuviera cerrando apresuradamente. Supongo que Boba estaba tan enojado porque Akashi resolvió su primer caso que decidió incriminarlo, pensó. En cuanto al último gran depósito, no pudo rastrearlo. Su solicitud de investigarlo fue denegada. ¿Pero cómo? Akashi parecía anticiparlo de antemano. Obtuvo pruebas sobre Boba y luego dijo algo para enojarlo. Preguntó sarcásticamente si le pagaban por ayudar a secuestrar a un policía. Akashi fue el que fue secuestrado. Sus ojos se abrieron. Ese comentario enfureció al teniente. Supongo que ambos están en una carrera para derrotarse mutuamente. Boba ayudó a secuestrarlo y Akashi está tratando de acabar con él. Ella chasqueó la lengua. Akashi es un poco corrupto. Pero al menos hace su trabajo y cierra casos. Por otro lado, Boba está corrompido sin posibilidad de redención y permite que el crimen organizado funcione bajo su protección. Por mucho que odie a Mocoso por arruinar mi ascenso y dejar salir al hermano de Boba de la cárcel, es lo suficientemente amable como para darme esto. Con esto seré su lugarteniente y le devolveré el dinero. Ella sonrió. 9XXX. Akashi metió las manos en los bolsillos al salir de una agencia inmobiliaria y puso su apartamento a la venta con un modesto margen de beneficio del 23, pero el beneficio real valió un par de décadas de trabajo como oficial. En cuanto a por qué eligió esa agencia. Era el más popular entre las tríadas, conocido por vender propiedades a cualquiera. Y se negociaba en efectivo. Esa fue la parte más importante. Akashi caminó hasta un banco cercano y se sentó. Encendió un cigarrillo mientras esperaba a alguien. Akashi. Alguien llamó. Se giró y vio a Boba, con los ojos inyectados en sangre, acercándose a él. Hola, teniente, dijo Akashi. Te tomaste tu tiempo. Espero que no haya sido por malas noticias, como haber sido suspendido por actividad sospechosa o que te registraran la casa. Eso sería una lástima. Y demasiado triste. ¿Por qué? Preguntó Boba con voz baja y aguda. Te traté como a un hermano pequeño. Te dejo hacer lo que quieras. ¿Y así es como me lo pagas? ¿Apuñalándome por la espalda? Akashi inclinó la cabeza, sin estar seguro de si Boba hablaba en serio o simplemente ciego a lo parcial que era. No lo entiendo, respondió Akashi. ¿Eres un narcisista? ¿O simplemente tienes un trastorno narcisista de la personalidad? Has arruinado mi vida. Y para eso, te entregaré personalmente en Tarlock. Ahora ven en silencio con papá. Boba se quitó el abrigo, revelando su armadura de metal. Un doblador de metales. 10 Tarlock. Eso es interesante. ¿Es usted potencialmente testigo? Akashi se puso de pie, con el corazón acelerado. Frente a él se encontraba un teniente experimentado que había estado doblando metales la mayor parte de su vida y aplastando huesos. En cuanto a Akashi, él era simplemente un maestro del aire, con una complexión desequilibrada y llena de debilidades. 3,26 Votar capítulo 14 chapter 14 1 Akashi no entendía por qué Tarlock, un concejal, quería secuestrarlo. Akashi era un simple maestro del aire. Y Tarlock era alguien que quería llegar a la cima del poder y tener la ciudad bajo su mando. Claro, era corrupto y estaba involucrado en la mayoría de los negocios de las tríadas, como su padre. A los que vieron la caricatura. Akashi lo sabía porque logró obtener la tradición gracias a sus recuerdos de vida anteriores. Pero nunca pensó que quisiera secuestrar a un maestro aire. Definitivamente lo encargó a alguien, pensó Akashi mientras miraba a Boba. Solo soy una forma de ganar dinero. Es solo una forma de ganar puntos de experiencia. Actualmente, Akashi se encontraba en un distrito con edificios de apartamentos separados y un sitio de construcción cercano. Eligió la ubicación con cuidado. En una pelea contra un metalbender, tuvo que usar sus debilidades contra ellos. Los dobladores de metal eran una unidad aterradora, uno de los dobladores más poderosos.
Pero tenían un poder de flexión limitado en comparación con el movimiento de tierras, y tenían que estar muy cerca del metal para doblarlo. 7. Akashi miró la armadura. Si Boba quería capturarlo, usaría los cables de metal debajo de la armadura y enviaría piezas volando. En ese caso, debería aprovechar la ubicación hasta que ese hombre se quede sin metal. Y entonces sería una batalla justa. De todos modos, había anticipado que un hábil metalero lo perseguiría. Y como Akashi tenía una constitución desequilibrada, muy alta agilidad, pero baja resistencia, sabiduría y fuerza, tenía que depender de dar golpes que contaran y no desperdiciar energía innecesariamente. 3. Después de todo, ¿de qué sirve tener cerebro si no lo vas a usar? 4. Ahora, ven aquí, gritó Boba, empujando su mano en dirección a Akashi. Una tira de metal voló desde la armadura. Como oficial durante algún tiempo, Akashi conocía esta técnica. Una vez que el metal lo golpeaba, se doblaba y lo esposaba. Akashi extendió las piernas, haciendo un split perfecto, esquivando la tira. Boba no se detuvo y siguió disparándole las tiras. Akashi se esquivó como un mono ágil, saltando en el aire y dando volteretas, usando autos, sillas e incluso pasando personas como escudos. Maldito mono, maldijo Boba mientras corría tras él. Si sigues esquivando, te abriré la cabeza con una piedra. 4. Sí, pero primero tienes que contrarrestar mi técnica secreta. ¿Tu estrategia? Sí. Es una técnica antigua, inventada desde el momento en que los humanos pusieron un pie en la Tierra. 3. De repente Boba se puso cauteloso. Akashi se dio la vuelta y corrió. Utilizó el airbending para aumentar su velocidad, y tener un aumento de nivel adicional lo había ayudado. 14. Y era muy rápido comparado con un humano normal. Boba chasqueó la lengua y corrió tras él. A medida que la velocidad de Akashi aumentaba, Boba tuvo que doblar la tierra para deslizarse sobre ella. Aunque estaba destruyendo la carretera, pronto se convertiría en un hombre buscado y necesitaba a Akashi como moneda de cambio para conseguir dinero y abandonar Ciudad República. Siguió a Akashi por la ciudad y ese hombre era realmente algo. Akashi podía escalar un edificio utilizando una combinación de técnicas de airbending y parkour. Pero Boba pudo notar algo. Se estaba volviendo más lento. Eso significaba que se estaba cansando. Era lógico. Había pasado la mayor parte de su vida llenando su cuerpo de toxinas para el trabajo y no había estado entrenando por mucho tiempo. Su condición física era patética en comparación con la de un metalero que había perseguido criminales durante muchos años. Akashi entró en un sitio de construcción y se deslizó hacia uno de los edificios incompletos, jadeando. Boba sonrió y se apresuró a perseguirlo. Entró al edificio y siguió el rastro de Akashi. Apuesto a que este último estaba escondido en una de las habitaciones. Escuchó jadeos provenientes de uno de ellos. Sonriendo, Boba entró y miró a Akashi. «Aquí estás», dijo Boba, mirando al sudoroso Akashi. «Debo decir que me hiciste perseguirte por un tiempo». «Sí». Akashi se puso de pie y se sentó en el borde de la ventana. No quería usar gas venenoso afuera. 2. Luego agitó los brazos. Boba giró la cabeza y vio un gas de color verde, casi congelado en un rincón de la habitación. Rápidamente lo rodeó. Aunque hoy hacía viento, el viento no pudo expulsar el gas. Debo decir que los gases a base de cloro son baratos. El cloro es muy tóxico, dijo. Boba quería maldecir, pero no se atrevió a abrir la boca y se pellizcó la nariz. Sabía que en el momento en que lo hiciera, el gas invadiría sus pulmones. A su alrededor no había oxígeno. Bastardo. Sabías que te seguiría. Y colocaste un contenedor de gas aquí, atrayéndome desde el principio. Pero lo he estado siguiendo desde que salió de la comisaría. No me digas que planeó esto con días de anticipación y esperaba que lo siguiera hasta aquí. Pensamiento de Boba. Boba. Si no respiras, Akashi agarró un encendedor, te quemaré con esto. Si respiras te llevaré al hospital. Si no, te llevaré al cementerio. Tu elección. 2. Akashi estaba mintiendo un poco. El gas no era inflamable en absoluto. Pero el teniente idiota no lo sabía. Maldito seas. En el momento en que Boba pronunció esas palabras, Akashi empujó sus puños hacia adelante, haciendo que el gas entrara en los pulmones de Boba. Boba, abrumado por la rabia, pisoteó el suelo, provocando que el suelo y los cimientos del edificio temblaran. El edificio inacabado no pudo soportar el impacto y comenzó a desmoronarse. Akashi se inclinó hacia atrás y saltó por la ventana.
Se dio un empujón con el aire, lo que le hizo volar y disminuir el daño por caída. Como estaba en el nivel 6 en Airbending, algo que normalmente requería meses de entrenamiento en Air Temple Island, logró controlar su caída y aterrizó en el suelo. Pronto, las notificaciones sonaron en su oído. Derrotando a Metalbender por tu cuenta. Tienes derecho a todos los puntos de experiencia. Más 3000 puntos de experiencia 3. Subiste al nivel 6, 4. Subiste al nivel 7, 3. Más 2 puntos de habilidad 2. Más 4 puntos de atributo. HP 80, 100. Estamina 20, 100, 4. Ki 70, 100. Tengo una resistencia de mierda, murmuró Akashi. 6. Akashi quiso sentirse feliz por un segundo, pero se detuvo. Él no quería matar a Boba. Lo conocía desde hacía muchos años y se llevaba bien. Incluso se sintió triste por lo sucedido. Pero esto era necesario. Si Akashi dejara vivir a Boba, este último no querría testificar contra Tarlok. Peor aún, alguien en prisión podría visitarlo e interrogarlo acerca de que Akashi sabe sobre la participación del concejal. Entonces tomó la decisión de matarlo con gas. 2. Descanse en paz, teniente. Akashi permaneció en silencio por un momento antes de darse la vuelta y alejarse. 8. Comentario 24. Comentario. Votar capítulo 15 chapter 15 1. Después de un par de días, Akashi estaba sentado frente a su antigua oficina, ya que le permitieron regresar al trabajo. Todos los cargos de corrupción habían sido absueltos y él había obtenido su placa. El que había pagado su deuda al banco parecía haber utilizado papeles y firmas falsificadas que el banco no detectó. Por otro lado, Akashi afirmó que lo habían expulsado de su casa porque esa persona la vendió. El banco estaba furioso y se quejaron de él ante el tribunal, exigiendo que Akashi les diera la casa o pagara el resto del préstamo. Él se había quejado, exigiendo que le devolvieran el dinero que ya había pagado. Y el tribunal estaba teniendo problemas con todos los departamentos involucrados, desde la policía hasta el departamento de bienes raíces. El caso todavía estaba en los tribunales. Pero el resultado final fue obvio. Olvídate del banco. Acabo de perder a un querido amigo. Akashi giró la cabeza hacia la oficina del teniente en la esquina. En memoria de su viejo amigo Boba, después de haberlo matado, lo primero que hizo Akashi fue buscar su coche. Cuando un policía corrupto fuera atrapado, la primera medida sensata sería vaciar todas sus cuentas de ahorro, tomar todo su dinero oculto y huir al extranjero. Pero su segundo movimiento loco fue intentar conseguir más dinero de Akashi. Akashi era una mejor persona que nunca olvidó a sus amigos. Y había tomado el dinero de ese amigo para recordarlo con él y ayudar a limpiar sus pecados usándolo para ayudar a las víctimas de Boba. Akashi era la víctima número 1. 13. Basta de pensamientos hipócritas. Volvió la cabeza hacia la oficina del teniente. ¿Puedes adivinar quién se convirtió en teniente interino? Amane. Su enemigo número 1 en la oficina. La única razón por la que todavía estoy en este departamento es porque es crimen organizado y puedo usarlo para acabar con Tarlok. Amane se levantó de su escritorio, sonriendo, como teniente interina, que era un puesto temporal. Pero era oficial que ella sería la que promocionaría. Ahora todos en el departamento la halagaban, excepto él, que miraba fijamente su escritorio. Escuché lo que le pasó a Boba. Ella caminó hacia Akashi y le dijo: a pesar de todo, ustedes dos eran cercanos. ¿No asistirías al funeral? No. Akashi negó con la cabeza. Ella sonrió y se sentó en su escritorio. Por cierto, leí su informe y tiene alrededor de 15 errores gramaticales, 20 faltas de ortografía y... Akashi le devolvió la sonrisa y le respondió claro. Ella debe estar pensando que es hora de convertir su vida en un infierno después de que él la hizo pasar por uno. Niño ingenuo. Olvídate de eso. Akashi añadió al ver la pila de papeles en su mano. ¿Hiciste avances en el caso que te entregué? Ella examinó los papeles y dijo: la cuenta que me diste era muy sospechosa y cualquier intento de encontrar la identidad del propietario fue bloqueado. Pero logré encontrar las transferencias que hizo y encontré algo interesante. Una cuenta, ubicada en Basingse, estaba bajo el nombre del Departamento de Ciencias de Daily. No pude mirar más allá. Lo que sé ahora es que el hombre que sobornó a Boba está interesado en la ciencia y definitivamente estaría en eventos científicos. Es una pista que podemos seguir. Amane. Por favor, vayan a trabajar en otros casos, dijo Akashi, sin ningún sarcasmo en su tono.
Era tan serio que parecía como si le estuviera diciendo que se fuera a la mierda a otro lugar. De repente su mente hizo una conexión y sintió como si finalmente hubiera encontrado la pieza final del rompecabezas. Tarlock. Daily. Basingse. Se puso de pie, ignorando las quejas de su teniente interino, y fue a la sala de archivos, solicitando un periódico específico a partir de una fecha determinada. Cuando se reveló que era un maestro aire, hubo diferentes reacciones. Un científico dijo que debería donarse a la ciencia. Tarlock, involucrado en un crimen, debe tener alguna conexión con la reina de la Tierra, quien solicitó mi secuestro. Basándose en las afirmaciones de este científico 3, parecía que con los prósperos campos científicos, su genética se volvió valiosa para que algunas personas la estudiaran. Bueno, supongo que no pudieron acercarse a Tenzin ni a sus hijos debido a la Orden del Loto Blanco. El avatar está fuera de cuestión. La única razón por la que se acercaron a mí fue por Tarlock, ¿verdad? Es posible que tenga conexiones con la Reina de la Tierra, y por eso lo intentaron. Se sabía que la Reina de la Tierra secuestraba maestros aire para entrenarlos, pero no cuando estaban con Tenzin o en templos aéreos. Él pensó. Por lo tanto, la clave para reducir su influencia en esta ciudad es simplemente eliminar al propio Tarlock de su posición de poder. ¿Pero cómo? Esa es puramente mi suposición, mi conocimiento, y no tengo pruebas ni testigos que lo demuestren. De todos modos, el único testigo fue asesinado por mí. Y eso me lleva al segundo problema. Evidencia. Es imposible obtener pruebas sobre el hijo de un anterior señor del inframundo que ahora es concejal. Sin embargo, hay algo que puedo aprovechar. No, ese plan es una locura. Y el jefe de policía nunca lo aprobaría, pensó, sintiéndose muy tentado a probar lo que había pensado. De todos modos, por formalidad y para consolidar mi posición, necesito hacer esto de todos modos. Akashi se puso de pie, ignorando a Amane, que estaba a su lado, y regañándolo. Sí, sigue ignorándome. Una vez que sea oficialmente teniente, serás mi chico del café. Deberías tomar un curso sobre cómo hacer uno. Ella se burló mientras él pasaba junto a ella y levantó su dedo medio, ganándose una risa de ella. Akashi no tuvo tiempo de divertirla ni de seguirle el juego. Se dirigió directamente a la oficina del jefe. Y él solicitó una reunión, la cual ella le concedió después de hacerle esperar unos 20 minutos. ¿Qué te trae por aquí? ¿Hay alguna queja que quieras presentar?, preguntó el jefe, con esa expresión molesta que siempre llevaba. Akashi la miró con firmeza y dijo: Tarlock es quien inició mi secuestro, basándose en las peticiones de otros. Esa cuenta que pagaba a todos le pertenece, pero en su mayoría está bajo nombres falsos y rodeada de alta seguridad, protegida por los gerentes del banco. Beifon lo miró y lo examinó durante unos segundos. Ella inclinó la cabeza y dijo: ¿Hablas en serio? ¿Desde cuándo no hablo en serio?, Akashi preguntó. No lo sé. Desde que empezaste a trabajar y aceptaste los cargos para escapar de la deuda bancaria. Perdí la casa, no me lo recuerdes. Ella agudizó su mirada. Akashi inclinó la cabeza hacia un lado, tratando de ver sus pies detrás del escritorio. Pero no podía verlos desde este ángulo. No podía decir si ella estaba usando una técnica de detección de mentiras. No pensemos en esos burócratas bancarios. Te lo digo, Tarlock es el indicado. Tiene muchas conexiones con el crimen organizado. ¿Tu evidencia?, ella preguntó. Boba mencionó su nombre antes de su muerte. Akashi admitió. Dijiste que no tenías ninguna relación con eso, dijo. Y eso no es evidencia. Destruyó el edificio mientras me perseguía, atrapándose debajo de él. Dijo Akashi. Nunca quise matarlo. La mejor manera de mentir era distorsionar la mentira para decir la verdad desde un ángulo diferente. Di pistas verdaderas que lleven a la otra persona a creer mentiras. Por lo tanto, no se puede iniciar una investigación. Dijo Akashi. Sabía que su solicitud sería rechazada. Pero tuvo que hacerlo porque serviría como narrativa más adelante. Intenté decírtelo, pero no me creíste y me obligaste a algo así. Akashi, por si no te diste cuenta, el concejal, desde que el alcalde se fue, está tratando de sacarme de mi puesto. Ha estado recortando presupuestos, limitando nuestros recursos y dificultando su funcionamiento. Incluso hemos cerrado el departamento antiprostitución, dijo. Bendícelo, pensó Akashi internamente.
6. Ella continuó. Sospecho que está sobornando a otros superiores, pero no tengo pruebas para iniciar una investigación. Y hacerlo y fracasar solo empeoraría nuestra posición. Lo entiendo. Akashi asintió, se giró y se fue. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Comentario 23. Comentario. Votar capítulo 16 chapter 16 1. Akashi, más tarde ese día, se sentó en su nueva habitación. La policía generalmente proporcionaba dormitorios a sus oficiales, especialmente a aquellos que venían de tierras lejanas o tenían hogares lejanos. Así que no tuvo ningún problema. 500.000 yuanes desde mi casa. 1,5 millones de boba. Demasiado dinero que puedo lavar fácilmente, pensó para sí mismo antes de acostarse en su cama y abrir una lata de cerveza. Uno lo creas o no, no estaba bebiendo. Estaba entrenando su habilidad de resistencia al veneno, ya que doblar gas venenoso parecía ser una ventaja para Airbending. 4. Actualmente estaba reflexionando sobre los últimos días y pensando en el siguiente paso. Había subido de nivel después de derrotar a Boba, ganando 2 niveles seguidos y obteniendo 4 puntos de atributo y 2 puntos de habilidad. Tengo una resistencia de mierda, una fuerza de mierda y todo de mierda. 3. El problema es que cuanto más alto es mi nivel, más difícil se vuelve subir de nivel. Y para mis estadísticas, aumentar los puntos de atributos a través del entrenamiento sigue la misma lógica. ¿Es más fácil subirlos de nivel antes? No. Es necesario. Porque si no lo hago, estaría desperdiciando valiosos puntos de atributos. Su resistencia y fuerza estaban en 2. Cuando su agilidad era de aproximadamente 6, le tomó 15 días aumentarla en un punto, siguiendo el progreso humano normal. 3. En cuanto a su resistencia y fuerza a los 2 años, sería más fácil mejorarlas. Si hubiera logrado llevar ambos a 4, habría salvado 2 niveles. Voy contra Tarlock con un plan loco, pero no es uno que deba apresurarme. Es mejor tener un par de semanas de entrenamiento. 4. Como hombre de la era moderna, tuvo acceso a investigaciones sobre fitness, físico e incluso nutrición. Él sabía mejor cómo entrenar. Y este es el mundo Avatar. Creo que los cuerpos humanos aquí son específicamente más fuertes, pensó mientras agarraba un pequeño cuaderno y escribía un programa para sí mismo. Apunta a 4000. Y id 2 veces al día y entrenamiento de resistencia de bajo volumen y alto peso para aumentar la fuerza. 1. En cuanto a los niveles de habilidad, era obvio que invertiría todos sus puntos en su habilidad más alta. Din. Airbending hasta el nivel 8. Nombre Akashi. Nivel 7. Clase Airbender. Puntos de habilidad 0. Puntos de atributos 4. Árboles de habilidad. Airbending. Nivel 8. 4 artes marciales. Nivel 4. Habilidades. Resistencia al veneno. Nivel 3. Conducción. Nivel 5. Atributos. Sabiduría. 4. Fuerza. 2. Vitalidad. 2. 2 agilidad. 11. Resistencia. 2. 1 HP 100, 100. Ki 100, 100. Resistencia 100, 100. XXX. Durante las siguientes 2 semanas, Akashi mantuvo un perfil bajo tanto como fue posible. Y con eso se refería a ir a otro banco y solicitar un préstamo para abrir una cafetería al lado de la comisaría, donde argumentó que sería más rentable trabajar cerca de personas que necesitan despertar. Por supuesto, las donas y los productos de panadería tendrían fines de lucro. Luego, que algunas personas trabajaran para él, y él lo lograría solo durante su tiempo libre. 1. El préstamo fue aprobado y Akashi alquiló una tienda, dejándola en construcción durante una semana. El verdadero propósito era lavar todo el dinero que tenía. 8. A través de informes falsos, podría justificar tener más de 1 millón de yuanes e invertirlos donde importa, comprando tierras de cultivo para los próximos años. 7. En cuanto a actuar de bajo perfil, estaba haciendo su trabajo correctamente y sin exageraciones. En 2 semanas resolvió un caso. Había una pandilla que traficaba con niñas pobres de otras naciones y las obligaba a prostituirse. Utilizando su experiencia de su vida anterior y siguiendo pistas y patrones que otros oficiales desconocían. Por ejemplo, aquí sus colegas no podían darse cuenta de que algunos libros de contabilidad en ciertas tiendas eran sospechosos, especialmente si eran rentables y lógicos. Si estas tiendas estuvieran cerca de un centro de operaciones de tríada, probablemente se produciría un delito.
Akashi había estado con las tríadas, y estos tipos nunca permitieron que un negocio rentable prosperara sin imponerle protección y recaudar tasas impositivas muy altas, lo que hacía que tener un negocio no fuera mejor que trabajar para el gobierno. Cuando Akashi no estaba trabajando, hacía lo único que podía. Entrenamientos en intervalos de alta intensidad. Una vez por la mañana, una vez por la noche. Fue un estilo de entrenamiento muy agotador. Pero era mejor que pasar muchas horas corriendo para desarrollar resistencia, ya que le ahorraba mucho tiempo. Y tuvo que admitir que era muy exigente mental y físicamente. Algunos días se despertaba casi lisiado. Afortunadamente, cada departamento de policía tenía un curandero maestro agua, y Akashi había estado visitando demasiado a la enfermera últimamente, pidiéndole que lo curara. Después de unos 10 días de su régimen de entrenamiento, Rakasa, la enfermera, le dijo a Akashi justo después de curarlo con agua: Akashi, sé que estás enamorado de mí. Pero no puedo aceptar tus sentimientos. Ella dijo: tengo un marido y un hijo. ¿Siete qué? No. Akashi negó con la cabeza. Sé que me has estado mirando el culo, dijo. Bueno, todo hombre hace eso, ¿no? No es su culpa que a ella le gustara agacharse y recoger cosas. Agregó todos los días durante 10 días. Aunque es espeluznante, es bastante admirable. No muchos chicos tienen agallas. Estoy bastante seguro de que si andas por otros lugares, encontrarás a alguien que te guste y a ella también le gustarás. Akashi se puso la mano en la frente, sin creer que una chica a la que ni siquiera invitó a salir lo había rechazado. Más que eso, ella lo calificó de pervertido. Estoy haciendo ejercicio y me duele mucho, admitió Akashi. Bueno, tómate un descanso, como lo hace todo ser humano. Ella puso su mano sobre su espalda, empujándolo hacia la puerta de salida. Está bien, dijo, saliendo. Esa noche, Akashi no durmió bien y pensó demasiado si ella le creía o pensaba que era un pervertido usando una excusa. Incluso consideró ir a una clínica privada. ¿Quién necesita una novia cuando tiene enemigos? 10xx. Al final de las 2 semanas, Akashi había ganado algunos puntos de atributos adicionales y fue satisfactorio. Nombre Akashi. Nivel 7. Clase Airbender. Puntos de habilidad 0. Puntos de atributos 4. Árboles de habilidades. Airbending. Nivel 8. Artes marciales. Nivel 4. Habilidades. Resistencia al veneno. Nivel 3. Conducción. Nivel 5. Atributos. Sabiduría. 4. Fuerza. 4. Vitalidad. 3 agilidad. 11. Resistencia. 5. HP 150, 150. Ki 100, 100. 3 resistencia 250, 250. Su fuerza aumentó en 2 puntos, su vitalidad en 1 y su resistencia en 3. Su barra de resistencia aumentó más del doble. No solo eso, sino que su estadística de vitalidad le ayudó a recuperar resistencia y HP más rápido. Cada estadística parecía importante. Aparte de eso, Akashi disminuyó la velocidad en el trabajo, habiendo resuelto 2 casos en su primer mes en el campo. Se centró más en su negocio paralelo y contrató a un par de baristas, un panadero y un cajero. El único trabajo de Akashi era contador y gerente, lo que hacía fuera del horario laboral. Durante el horario no laboral, algunos empleados lo reemplazaron. Sabía que habría algún robo por parte de los empleados, pero Akashi les permitió salirse con la suya con pequeños robos, siempre y cuando no dañaran mucho las ganancias. El verdadero propósito era lavar el dinero que tenía, que era mucho más de lo que podía ganar con el negocio. Pero aparte de eso, parecía un negocio bastante rentable, ya que la mayoría de los agentes de policía rondaban por allí sabiendo que el lugar era suyo. Ninguna tríada se atrevería a extorsionar desde aquí a menos que quisiera ir a la cárcel. Actualmente, Akashi estaba en su tienda, quedándose allí para pasar la noche, llenando los libros de contabilidad y falsificando facturas para aumentar las ganancias a lo que parecían 10 veces las reales. Mira a estos lindos bastardos, quitándome 50 yuanes, pensando que no me daría cuenta. Pero como hoy la ganancia es de 500, la dejaré pasar. Murmuró para sí mismo. De todos modos, que lo disfruten mientras puedan. Pronto le impondré los recibos al cajero y veré qué tan grandes son sus pelotas. Cerró el libro de contabilidad y fue a la esquina, agarrando un tablero. 7 revisó su plan para Tarlock. Akashi tuvo que admitirlo, Tarlock era un hombre muy inteligente.
Nunca dejó ningún rastro que condujera hasta él, y todo lo que se encontró en él condujo a un callejón sin salida. Como se esperaba del hijo de un ex magnate del crimen organizado. Pero ya sabes, si estás seguro de que alguien está haciendo algo y no hay evidencia, hay muchas maneras de exponerlo. Akashi podía permitirse uno. Comentario 36. Votar capítulo 17 chapter 17 1. El corazón de Akashi latía rápidamente mientras estaba frente al piso más alto del edificio más alto de Ciudad República. Durante las últimas 2 semanas, había reservado una reunión personal con el concejal Tarlock. Estaba vestido con su mejor atuendo y vestía un traje clásico. La secretaria le pidió que entrara y lo hizo. Akashi entró con confianza, sosteniendo un libro en su mano. El libro que tenía en la mano era el que derribaría a Tarlock. Bueno, si no es el famoso Akashi, dijo Tarlock, un hombre bronceado con cabello largo y trenzado como la mayoría de los nativos del Polo Sur con una cálida sonrisa. Si Akashi no lo conociera mejor, habría creído que esa sonrisa era genuina y que Tarlock era una persona cálida. Este es un verdadero psicópata, pensó Akashi. ¿Qué te trae por aquí?, añadió Tarlock. Akashi tomó asiento frente a él y le devolvió la sonrisa cálidamente. ¿Parece que me reconoces?, preguntó Akashi. Por supuesto que sí. En solo un mes, has contribuido mucho a la ciudad al resolver 2 crímenes importantes, dijo Tarlock. Aunque me sorprendió por qué un hombre como tú querría reunirse conmigo. Pero siempre estoy abierto a ayudar a uno de los activos de nuestra ciudad. ¿Qué lengua tan sedosa y astuta tenía? Akashi sabía la razón de estos halagos excesivos. Era para confirmar si Akashi sabía algo o no. Akashi inclinó la cabeza y sonrió. Hombre, si sigues elogiándome así, puede que me sonroje. No, homo. Tarlock se rió del chiste. ¿Quieres un poco de té o algo? No, saludó Akashi con la mano. Sé que eres un hombre ocupado, que trabaja por lo mejor de nuestra ciudad, y tu tiempo es muy valioso. Ya me siento culpable por tomar un poco de esto. Ja. No te preocupes, respondió Tarlock. Akashi colocó el libro sobre el escritorio. ¿Qué es esto?, él preguntó. Es una novela en la que estoy trabajando, dijo Akashi. Inspirado por uno de los informantes que tenía, que además aceptaba sobornos. Interesante. ¿Utilizando un informante?, preguntó Tarlock. Akashi abrió la página que decía: descargo de responsabilidad. Todos los eventos y personajes de esta novela son puramente una obra de ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Lo leeré en mi tiempo libre, dijo Tarlock mientras tomaba el libro y lo guardaba en el cajón. Akashi se levantó y caminó hacia la puerta, hablando, tratando de salir del alcance del maestro Sangre. Para asegurarme de que valga la pena dedicarle tiempo, le daré una sesión informativa. ¿Una sesión informativa? Se trata del hijo de un ex magnate del submundo, que escapó de la cárcel y cambió su rostro, dijo Akashi. Tarlock no respondió. Su rostro estaba tranquilo, pero su corazón latía con fuerza. Akashi continuó. El hijo quiere vengarse de la ciudad, completar el trabajo de su papá y tomar todo el poder para sí mismo, dijo mientras salía por la puerta, murmurando para sí mismo: hombre, tenemos suerte de tener gente que acepta dinero y no tiene lealtad. El giro de la historia es que quien sobornaste para recortar nuestro presupuesto es el mismo que me dio esa información. Me aseguraré de leerlo con atención, dijo Tarlock. Detrás de Akashi, mucha gente caminaba. Altos mandos y diplomáticos. Frente a tanta multitud, no había manera de que Tarlock usara la flexión de sangre. Gracias por tu tiempo. Akashi abandonó el edificio. Tan pronto como lo hizo, subió las escaleras y corrió lo más rápido posible hacia un coche cercano. Luego lo siguiente que hizo fue visitar al jefe de policía. XXX. El corazón de Tarlock estaba acelerado. Tan pronto como Akashi se fue, cerró la puerta, agarró el libro y comenzó a leer la novela. Aunque afirmaba ser pura ficción, la historia de fondo y la vida del personaje principal eran demasiado idénticas. A pesar de la advertencia de que cualquier parecido con la realidad era una coincidencia, no parecía así. Especialmente porque Tarlock había sido quien intentó secuestrar a Akashi, basándose en una solicitud de la reina de la tierra prometiéndole apoyo para convertirse en el próximo alcalde. Si sabe de mi padre, entonces sabrá que también es un maestro de la sangre.
Y efectivamente, la historia comenzó con un poderoso doblador derribando a un criminal que podía doblar la sangre. Eso podría ser una coincidencia, pensó Tarlock. Mi padre era conocido por ser un derramador de sangre. Pero mi relación con él no lo era. Pero a medida que continuaba leyendo, el hijo creció y aprendió a doblar la sangre. Él no sabe nada de mi hermano uno, pero Tarlock no se detuvo. El joven hijo, que también se convirtió en un derramador de sangre, fue a la ciudad para llevar a cabo la vendetta de su padre. Se sumergió en la política, alcanzando un alto nivel justo por debajo del alcalde. También intentó quitarle poder a su competencia mediante métodos deshonestos. En la novela, hubo una petición del supuesto gobernante de la Tierra, también conocido como la Reina. La escena era bastante erótica. En resumen, la escena describe al maestro Sangre conociendo a la gobernante de la Tierra, una anciana. Ella lo llevó a su habitación y lo agarró por detrás mientras lloraba. Al final, le agradeció la recompensa que obtuvo tras secuestrar maestros aire humanos por sus experimentos científicos. 21 Tarlock ya no podía leer la escena gay. 7 La mayoría de las cosas en este libro eran ciertas. Pero la última parte lo hizo sudar. Si se publicara este libro, la gente tal vez no vincularía las cuerdas principales con él. Pero aquellos a quienes sobornaba las cabezas de tríada que controlaba podrían conectar algunos puntos y burlarse de él. Akashi, ese bastardo. Para torcer la verdad de esa manera. ¿Cómo se atreve? 6 Tarlock sostuvo su pecho, sintiendo que su corazón palpitante casi estallaba. El concejal se calmó. Uno se podría acabar con Akashi, ya sea mediante sobornos o matándolo. Lo más probable es que viniera aquí con este libro para decirle que sabía todo sobre él o sobre todo, ya que nadie sabía sobre su hermano. Recuerdo que decía que quienes aceptan sobornos no tienen lealtad y pueden ser comprados, pensó. Ya veo. Es el gerente de finanzas de seguridad. Le pagué para que falsificara papeles, me desvinculara de mi padre y todo eso. Nunca le hablé de mi padre, pero como jefe de seguridad, debería haberlo sabido. ¿Está usando a Akashi contra mí para pedir más dinero? Podría ser él o cualquiera a quien soborné. Muy bien. Tarlock, temeroso de su oscuro pasado y de que se difundieran falsos rumores, se puso de pie. XXX. La jefa de policía, Lin Beifong, estaba teniendo su día libre. Ella caminaba con pan en la mano, rumbo a casa. Hong Kong. Alguien detrás de ella estaba tocando la bocina. Ella decidió ignorarlo, asumiendo que era para otra persona. Pero el coche siguió su ritmo y los bocinazos no cesaron. Ella se giró y gritó: «Sal de aquí antes de que destruya tu lamentable trasero». Pero luego se detuvo cuando vio a Akashi. ¿Eh? Y aquí estaba yo, a punto de invitarte a una cita, dijo sarcásticamente antes de tocar la bocina nuevamente. Entra. ¿Puedo caminar?, respondió ella. ¿No te interesa lo que voy a mostrarte?, Akashi preguntó. Si es tu cafetería, perdóname, respondió ella. Estoy en mi día libre. Puede estar relacionado con un caso que nunca cerraste, dijo Akashi, captando su interés con solo unas pocas palabras. Rápidamente abrió la puerta del coche y entró. Si me haces perder el tiempo, lo juro. Akashi le entregó una cámara larga y le dijo: créeme, puedes invitarme a salir si descubres lo que estoy a punto de mostrarte. El jefe hizo una pausa y luego dijo: ¿qué pasa? No te lo voy a arruinar ahora, ¿verdad?, dijo mientras conducía y seguía el coche de Tarlock. ¿Desde cuándo compraste un coche y desde cuándo aprendiste a conducir?, ella preguntó, como su supervisora. La semana pasada obtuve mi licencia y es el auto de un colega, dijo. ¿Por qué preguntas? Porque te lo voy a tirar por la cabeza si descubro que me hiciste perder el tiempo, dijo. El jefe y Akashi hablaron un rato mientras conducían hacia un distrito, la misma calle donde Akashi solía tener un apartamento. Tarlock acababa de entrar en una de las casas. Akashi tomó la cámara de Beifong, estacionó el auto y luego subió al edificio, saltando de un piso a otro. Con cada salto, el aire giraba alrededor de sus pies y lo empujaba hacia arriba. Se pegó a una de las ventanas y comenzó a tomar fotografías antes de saltar hacia abajo. Beifong frunció el ceño, pensando que Akashi tal vez nunca hubiera abandonado el caso contra Tarlock. Era obvio que Tarlock estaba teniendo una conversación normal con esa persona. Pero Akashi pensaría que cualquiera que hablara con Tarlock podría ser un oficial corrupto, ya que sospechaba que Tarlock lo tenía en la mira.
Akashi era un buen policía, pero había caído en la madriguera del conejo en la que caen otros como él volviéndose súper paranoico. Quizás era hora de degradarlo. Akashi pronto regresó al auto y subió. Akashi, pásame tu placa, exigió Lin. Estás en tu día libre, dijo, entregándole la cámara, con su rostro con una amplia sonrisa. De todos modos, mira la película. Lin apretó la mandíbula pero decidió tomar la cámara y echarle un vistazo antes de estrellarla contra su cabeza. Ella lo miró. Y antes de que su comportamiento agresivo tomara el control, hizo una pausa porque las imágenes no tenían sentido. Son de bastante baja calidad porque desactivé el flash. Pero la iluminación interior era bastante buena, comentó. Este es el tipo al que sobornó antes. Tarlock estaba apuntando con su mano al hombre, y el hombre estaba flotando. Pronto quedó inconsciente. ¿Pero por qué? Ella preguntó, abriendo bien la boca. Perdió el conocimiento. Juro que no tengo idea por qué, pero decidí seguirlo por curiosidad. Porque es un pervertido, dijo Akashi, negando cualquier implicación en la manipulación de Tarlock. Tarlock pronto salió del edificio y puso su mano alrededor del hombro del gerente de finanzas de seguridad. Parecía que el hombre caminaba normalmente. Akashi se inclinó hacia atrás y puso su mano sobre el pecho de Lin, empujándola hacia atrás. Está usando la flexión de sangre, dijo Akashi. Por eso parece que el hombre camina con él. Este último está inconsciente. Joder. ¿Por qué no te sorprendes? Ella dijo, mirando hacia abajo. La mano de Akashi agarraba algo que no debían tocar y ella no llevaba armadura. Parecía despistado y sus ojos seguían a Tarlock. 9, ella comentó. Y estás sosteniendo mis pechos. 22, mejor que será cerrado y doblado en sangre. En cuanto a por qué no me sorprende, mi experiencia encubierta me enseñó a controlar mis reacciones, dijo Akashi, sin disculparse, apartando la mano y encendiendo el motor. Simplemente síguelo, exhaló profundamente y frunció el ceño. Comentario 43. Votar capítulo 18 chapter 18 3 Lin puso los ojos en blanco y se ajustó el sombrero y las gafas de sol. Akashi, por otro lado, llevaba un sombrero para cubrirse la cabeza. Después de secuestrar a una persona, Tarlock no se detuvo. Realizó un recorrido por la ciudad, entrando en las casas de algunas de las personas más influyentes. Algunos tenían guardias y sirvientes, por lo que parecía que pidió reuniones privadas con ellos en su auto. Y era obvio que quedaron inconscientes en su auto por el uso de sangre doblada. Akashi había estado allí. El jefe de policía estaba con él, alguien que tenía todo el poder en Ciudad República y podía abrir una investigación sin necesidad del permiso de nadie. Por supuesto, si la mayoría del consejo aceptara despedirla o el alcalde decidiera reemplazarla, esa sería una historia diferente. Pero si decidía arrestar a alguien para investigarlo, ni siquiera necesitaba el permiso de un juez. Ese hijo de puta será un derramador de sangre todo este tiempo, murmuró en voz baja mientras se quitaba el abrigo, aparentemente acalorada por la ira. Ya ha secuestrado a 2. ¿Crees que se detendrá aquí? Creo que ocupará el último asiento de su coche, respondió Akashi, dejando escapar una sonrisa burlancia. Ese cabrón hace que parezca que lo están siguiendo voluntariamente. Akashi lo siguió y Lin siguió robándole miradas. El jefe de policía tenía algunas preguntas que hacer. Hay algo que debes aclararme, dijo cruzando los brazos. Sospechando que ella podría preguntarle cómo sabía que Tarlock haría tal cosa, decidió cambiar de tema. Estás en tu día libre. No acepto órdenes, bromeó, sacando la lengua. Muy bien, solo recuerda que mañana no lo es, se burló malvadamente. Ella le estaba diciendo indirectamente que podía hacer de su vida un infierno tanto en el trabajo como fuera de él. Créeme, mañana me besarás el trasero por lo grande que es el caso que te presento, se rió Akashi. La verdad es que, con Tarlock expuesto, Akashi sabía que Lin se olvidaría de él tan pronto como comenzaran a perseguir a Tarlock. Bueno, ella está muy tranquila. Akashi miró su mano. Tocé las tezas del jefe de policía. Esa es una historia que todos mis hijos y bisnietos escucharían. Akashi conducía más emocionado de lo habitual, siguiendo el rastro de Tarlock mientras cargaba a los hombres que había secuestrado en su coche. Akashi había tomado fotografías de todo, prueba de grabación. A nivel personal, Akashi no tenía nada que envidiarle a Tarlock. Sin embargo, Tarlock fue la clave de la influencia de la reina de la tierra en esta ciudad.
Eso, y el hecho de que Tarlock estaba detrás de algunas tríadas que operaban aquí, con influencia tanto dentro como fuera del edificio del alcalde. Cortarle el paso significaría que la reina de la tierra perdería su control. Las tríadas perderían poder. Y el mercado inmobiliario podría finalmente dejar de ser manipulado. Quizás no, el mercado inmobiliario probablemente seguiría sufriendo después de las acciones de Korra. No es de extrañar que la gente la odiara. Incluso en su mundo, la gente y los espíritus odiaban a la próxima generación de avatares por su culpa. Dos a su lado, Lin Beifong parecía enojado. Su piel temblaba y sus músculos se contraían. Uno a casi le echó un vistazo. Esos músculos estaban seriamente tonificados. Dos miró sus propios brazos delgados, con solo un rastro de músculo, sin volumen. Luego de vuelta a la de ella. Tal vez debería pedirle consejos más tarde, pensó Akashi mientras sus ojos se dirigían hacia su hombro. Pero si tiene los brazos tan tonificados y es mujer, me pregunto por sus glúteos o cuádriceps. Sus muslos son lo suficientemente grandes y están bien formados. El instinto de mi hermano del gimnasio. ¿Qué estás mirando? Ella preguntó, con los ojos bien abiertos, siguiendo su mirada. Ya sabes, cuando miras la frente de alguien, es posible que piense erróneamente que estás haciendo contacto visual. Pero cuando miras el hombro o el brazo de una mujer desde un costado puedes notarlo. El espejo. El espejo retrovisor. Akashi dejó de seguir a Tarlock una vez que este último abandonó la ciudad. Ella apretó la mirada y dijo: sigue siguiéndolo. Akashi tosió. Si la enfermera que visitó para hacer ejercicio pensara que está enamorado de ella solo porque accidentalmente miró su trasero una vez, ¿qué pensaría el jefe de policía? 5. Mientras Tarlock conducía, Akashi lo seguía desde la distancia. Alrededor de la ciudad república había montañas nevadas. En uno de ellos había una residencia de 2 pisos. Tarlock estacionó e hizo que los hombres en su auto flotaran adentro. Akashi tomó otra fotografía. Cine absoluto, murmuró desde la distancia. 18. Lin salió de su auto y dijo: lo voy a arrestar aquí y ahora. Akashi abrió rápidamente su puerta y la persiguió. Espera, jefe. No hace hasta. Él dijo. ¿Cuál es tu preocupación? Ella dijo, lista para la acción. Como se esperaba de la mujer que cambió de isla porque Tenzin rompió con ella. Akashi la agarró del brazo, tratando de detenerla. Estaba a punto de decir estúpido. No estás tomando la decisión inteligente. Ella caminó hacia adelante, arrastrándolo. Lo único que pasará es que te sangrarás, razonó, rodeando su cintura con sus brazos y levantándola. Entonces ambos terminaremos en su cabaña. Bien. Simplemente bájame, se burló, le dio un codazo a Akashi para que la bajara, caminó de regreso al auto y la acosó. Akashi se sentó en el asiento del conductor y condujo. Esta es su segunda advertencia por acoso. El tercero será el último, dijo. No tengo idea de qué estás hablando, negó Akashi. ¿Qué acoso? Levantándola por detrás, mirando su físico como un hermano de gimnasio. De lo contrario, la enfermera de su departamento tendría algo que decir, dijo Lin con seriedad. 3. Espera. ¿Puedo explicarlo? Dijo Akashi. Ella suspiró. Olvídalo. Tengo problemas más grandes con los que lidiar. Así es. Tarlock, un traficante de sangre, podría patear el trasero de una unidad entera y tal vez escapar, dijo Akashi, honestamente. Si emitimos una orden ahora, él simplemente liderará el submundo de la ciudad. Y con el avatar fuera de escena, nadie puede detenerlo. Está bien. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? Ella preguntó. Lo primero que sabemos es su escondite, dijo Akashi. Los hombres que secuestró son influyentes. Él no los mataría. La gente los ha visto irse con él. Tarlock es un político. Para él, los votos y la posición son lo más importante. Los amenazaría o los usaría como palanca. Así que tenemos tiempo. En el momento en que vaya al consejo, podremos preparar una trampa, dijo Akashi. Aunque 100 hombres no puedan derrotar a una persona, esa persona todavía está en el zoológico por una razón. 2. Si yo fuera tú, sabiendo dónde está, conseguiría algunos pararrayos de la central eléctrica. Mejor aún, limite sus rutas de escape y embosquelo. Como es un maestro sangre, sería mejor si nos mantuviéramos fuera de su alcance y atacáramos desde lejos. 8. Akashi tenía más planes pero no podía compartirlo todo. De repente, el jefe de policía se volvió hacia él y sonrió. Eres un bastardo astuto.
Planeaste todo esto desde el momento en que me tocaste la bocina, ¿no? Sabías lo que iba a pasar. Eso es mentira, negó con la cabeza. Incluso de alguna manera encontraste la verdad sobre Tarlok y lograste predecir cada movimiento que haría si no, lo obligaste a hacer lo que hizo para atrapar evidencia, dijo. Tienes una imaginación salvaje, jefe, se rió Akashi. Tuve suerte. Deja de fingir que eres tonto. Eso podría funcionar con otros, pero no conmigo. Derrama los frijoles. Oye, ¿recuerdas cuando te dije que él estaba detrás de mi arresto y te negaste a actuar? Fue entonces cuando supe lo que iba a pasar. Estuve en el lugar correcto en el momento correcto, dijo Akashi. No tienes derecho a estar enojado. Esa fue la única razón por la que se lo había dicho, por lo que parecía que estaba investigando intensamente a Tarlok, no manipulándolo para cometer un error. No estoy enojado. Estoy realmente impresionada, levantó las cejas. No todos los Airbenders son idiotas. De todos modos, todavía tengo una petición, exigió Akashi. ¿Qué es? Ella preguntó. 28 comentario 32 comentario. Votar capítulo 19 chapter 19 Tarlok estaba en su residencia, mirando a sus amigos atados a sillas. Sus cadenas eran su sangre y él era el dueño de la llave. Cuando se despertaron, él los miró visiblemente enojado. Alguien le había dado a Akashi información sobre su pasado. Y este último, actuando de manera muy lamentable ante un pequeño intento de secuestro, estaba a punto de arruinar toda su vida y su carrera. Fue un intento patético de insultarlo la forma en que los débiles contraatacan, sabiendo que no tenían ninguna posibilidad contra un derramador de sangre. Tarlok pudo usar su influencia para evitar que ese libro se difundiera, por lo que no le importó mucho. Lo que le importaba era quién había difundido la información sobre que él era hijo de un anterior jefe de la mafia. 2 de las 3 personas aquí eran vasallos leales de su padre y lo habían ayudado a ascender en la escala política. Pero uno de ellos lo había traicionado. Y quería saber quién. Entonces, Tarlok les sonrió a los 3, quienes lo miraron confundidos. ¿Quién es el humilde bastardo que difunde rumores sobre que soy un sangrante? Ya sabes, los votos no están tan lejos. Tarlok, no tenemos idea de qué estás hablando. El día que llegaste a Ciudad República, te di una casa y dinero. ¿Y ahora dudas de mi lealtad? Sería mejor matarme que llamarme soplón. ¿Qué? ¿Eres un sangrante? Ah, cierto. Me olvidé de eso. Tarlok no tuvo en cuenta sus palabras. Abrió los ojos de par en par. Los 3 fueron levantados del suelo. Sus venas se abultaron. Incapaces de pronunciar una sola palabra, gimieron de dolor. De nuevo, voy a preguntar y me vas a contar todo lo que quiero saber, dijo con voz amenazante y sombría. Tarlok liberó su sangre y jadearon, jadeando desesperadamente en busca de aire porque su suministro de oxígeno había sido cortado por la flexión de la sangre. Este interrogatorio va a tomar un tiempo, comentó Tarlok mientras los miraba. Suplicaron, gritaron y suplicaron, todos afirmando su inocencia. Después de algunas torturas mentales y físicas, comenzaron a decirle lo que quería oír. Pero cuando preguntó, no tenía sentido. Además, ninguno de ellos pudo ser el que lo delató. Muy bien. Traeré ese maestro aire y mataré a quien haya hecho esa tonta historia sobre mí y la reina de la tierra, dijo Tarlok, con voz amenazante. La mención de la reina de la tierra le recordó una escena que había leído. Fue muy detallado, muy erótico y muy humillante. En medio de ese libro, había un dibujo del personaje principal. Y se parecía demasiado a él. Solo para asegurarse de que no enfrentara una demanda, Akashi dibujó un lunar en la frente de Tarlok y lo mostró siendo clavado. 10 volveré. Nadie se atreve a irse, dijo Tarlok, saliendo de su residencia, dejando la puerta abierta. Sabía que estos tipos no se atreverían a irse. Sabían de su poder. Como derramador de sangre, podría matar a sus familias enteras. Y se necesitarían muchos recursos para detenerlo. Maldita sea. Eso me enfureció mucho, murmuró para sí mismo mientras caminaba hacia su auto, rumbo a Ciudad República. XXX. Akashi vestía un atuendo negro con armadura de cuero. A su alrededor, en una mesa redonda en una habitación gris, había hombres y algunas mujeres vestidos con armaduras de metal negro. La mayoría eran metaleros y se habían solicitado algunos pararrayos para el trabajo. Está bien.
He realizado una verificación de antecedentes de cada uno de ustedes, dijo Akashi. Ayer había solicitado formar parte del grupo de trabajo para someter a Tarlock. Sorprendentemente, el jefe le encomendó la tarea de planificar. Fue inesperado que ella le diera este trabajo, lo que impulsaría enormemente su carrera. Si lograra esto, convertirse en sargento no le llevaría mucho tiempo, quizás menos de un año. Pero ese no era el objetivo de Akashi. Su objetivo era ganar puntos de experiencia derribando al maestro Sangre. Antes de que alguien me pregunte por qué hice una verificación de antecedentes es porque el objetivo es muy influyente, con oídos y ojos en todas partes, dijo Akashi. La mayoría de ustedes son trabajadores honestos, sus extractos bancarios lo demuestran. Soy uno de vosotros y por eso os confío mi vida. 5. Akashi agarró un papel largo y lo puso sobre la mesa. Estaba dividido en dos partes, con los nombres de todos en un lado. Nuestro objetivo es un derramador de sangre, alguien a quien solo el avatar, en el estado avatar, puede aspirar a vencer. Si lo confrontamos a todos a la vez, nos noqueará de una sola vez, trazó Akashi con el dedo. Esta es la ciudad. Todos se ubicarán en lugares asignados. 5. Los maestros fuego y los maestros relámpago jugarían el papel más importante, dadas sus habilidades de francotirador. Recuerde, no hay ataques masivos. Dividiremos y atacaremos desde diferentes lugares y distancias. Si dobla la sangre de alguien, los maestros relámpago y los maestros fuego le dispararán para distraerlo. Esto debería derribarlo. Pero ese bastardo es astuto, y si escapa, irá a ese lugar. Desde allí hay dos rutas de escape: el coche y el mar. Tendremos gente lista para destruir su coche y su barco. Tendremos gente estacionada en sus residencias, ubicadas como se muestra aquí. Por favor, todos, hagan su trabajo y podremos acabar con este terrorista, sonrió Akashi. Si necesitas motivación, mira tus extractos bancarios y recuerda que este Tarlock es el que nos presiona para que reduzcamos nuestro presupuesto. Entonces, vamos a joderlo. 6. Akashi levantó el puño para motivar a su equipo. Pero todos guardaron silencio y sus miradas se desviaron hacia un lado. Parecía que la mayoría tenía miedo de que el jefe les gritara. Aún así, asintieron antes de partir. La operación podría comenzar en cualquier momento esta noche o mañana. XXX. Bueno, debo decir que, para ser la primera vez, es bastante impresionante, dijo la jefa de policía, cruzando los brazos y asintiendo con la cabeza hacia Akashi, que acababa de terminar de presentar su plan. 3. La jefa de policía había trabajado la mayor parte de su vida como policía y recordó cuando su madre le contó cómo el avatar Aang sometió a Yakone, el anterior sangriento que gobernaba el inframundo. Yakone había sido casi invencible, lo suficientemente poderoso como para noquear a muchos dobladores a la vez. Incluso Aang fue noqueado en el primer asalto. Luego, en el segundo, el avatar luchó antes de activar el estado avatar. 3. Fue doloroso admitir que si Yakone hubiera querido matar a Aang la primera vez que estaba inconsciente y sin el estado avatar, podría haberlo hecho y habría gobernado toda la ciudad república. Pero la suerte había estado de su lado. Akashi, aquí, sin el avatar, había elaborado un plan muy bien estructurado basado en el hecho de que Tarlock era un maestro de sangre. Eso fue lo que dijo, sonrió Akashi. 6. Su párpado se movió, pero Akashi fingió no verlo. Él simplemente sonrió cuando aparecieron algunas venas en su frente. Primero mira fijamente su cuerpo, ahora hace bromas sexuales. Sí, sonrió, respondiendo, teniendo en cuenta lo pequeña que eres. 8. ¿Te refieres a mi posición como detective en comparación con otras aquí? Sonrió Akashi, sintiendo una punzada de dolor en su corazón. Ella pasó junto a él y puso los ojos en blanco. Por dentro sabes exactamente a qué me refiero. Siempre puedo demostrarte que soy una persona más grande de lo que crees, respondió. Ella se volvió hacia él. Mis cualificaciones superan mi rango, aclaró. Puedo retenerte en eso. Ella respondió. 33. ¿Está coqueteando conmigo? Akashi se sintió un poco incómodo, sonrió y se disculpó. 7. XXX. Akashi regresó a su residencia y vio que había recibido correo. Tenía el sello del consejo, una carta y una pila de billetes de dinero 1000 yuanes. Fue del concejal Tarlock. Así empezó, sonrió Akashi. Comentario 28. Votar capítulo 20 chapter 22. ¿Qué tan idiota cree que soy? Akashi se preguntó mientras guardaba los billetes en su bolsillo.
Le ayudó a olvidar esa situación incómoda en la que se había metido con el jefe de policía. Pero maldita sea, ella se estaba volviendo juguetona. 7 Tarlok lo había invitado a comprar todos los derechos de su libro y evitar que llegara al mercado. Por otra parte, es un soborno. Si hubiera sido cualquier otra persona, tal vez habrían quedado cegados por la codicia. Akashi no era mejor. Dos sintió una intensa codicia, como estar al final de No Nut November y luego asistir a algún espectáculo de modelaje. El deseo de creer en la oferta de Tarlok le hizo querer creer que quería que le ayudara económicamente. Pero. Esa era solo una pequeña parte de mi plan, murmuró Akashi. Muy bien. Akashi agarró un walkie-talkie y configuró la frecuencia para comunicarse con los superiores. Este es Akashi. La operación comienza mañana. Nos vemos de nuevo a las 05:00 am, dijo, abriendo su sistema y mirando sus estadísticas. Había salvado algunos niveles mediante un entrenamiento intenso. Tenía una gran agilidad, que ya era buena, y 5 puntos de resistencia, que deberían ser suficientes para él. La fuerza era decente. Creía que podía golpear rápido sin dañarse la mano. Su flexión de aire rondaba el nivel 8, lo cual era enormemente diferente a cuando había dejado la academia. Se levantó, señaló con 2 dedos y luego giró. El aire se acumuló alrededor de sus dedos y, al detenerse, el aire salió como un látigo, golpeando la pared, provocando un corte de 3 centímetros de profundidad y 1 metro de largo. No hace falta decir que soy una clase airbender y no una clase guerrera. Además de la agilidad para esquivar y realizar movimientos de flexión, la sabiduría es mi resistencia a la flexión del aire. El objetivo, sin embargo, está más allá de eso, es un derramador de sangre. Es posible que necesite la recuperación de HP y la recuperación de Ki por igual, ya que ambas estadísticas parecen difíciles de mejorar desde el principio. Sabiduría 4. 6, 2. Vitalidad 3. 5, 1. HP 250, 250. Ki 150, 150, 2, XXX. Al día siguiente, Tarlok estaba en su oficina. Una bonita secretaria que había empezado ayer entró con un café y un sobre. Señor concejal, el detective Akashi le envió un sobre, dijo mientras los colocaba sobre la mesa. Vete, ordenó. Cuando ella se fue, él tomó un sorbo de café mientras miraba su bonito trasero. Luego abrió el sobre. En el interior había un retrato de una mano dándole el dedo medio. 12 Tarlok frunció el ceño ante el lamentable acto infantil de un detective. ¿Cómo es posible que un hombre así sea tan respetado e incluso mencionado una vez en el consejo? Ni siquiera es lo suficientemente decente como para devolver el dinero, dijo Tarlok. Parecía que necesitaba atraer a Akashi de alguna manera fuera del dormitorio. No sería difícil. Simplemente haz que alguien lo espine. Luego agárralo con sangre y póngalo dentro de un auto. Luego, pudo descubrir quién filtró la información sobre su derramamiento de sangre y hacer de él y de Akashi un ejemplo. Pensó en todas las posibilidades mientras tomaba su café, XXX. La bella secretaria, que resultó ser policía, asintió. El edificio ya se había vaciado y todos habían tomado sus ubicaciones. Una docena de metalbenders, también conocidos como terrícolas, rodearon la oficina de Tarlok. Abrieron la puerta de una patada y corrieron hacia él, enviando tiras de metal volando hacia él. Tomado por sorpresa, Tarlok se escondió debajo de su escritorio. ¿Qué está pasando? Él exigió enojado. ¿Sabes a quién estás atacando? Un sucio traficante de sangre, dijo uno de ellos. Un criminal, dijo otro. Tarlok rápidamente se dio cuenta de cómo se estaban desarrollando las cosas. La historia de que él era un traficante de sangre no solo se había filtrado a Akashi, sino a todo el departamento de policía. Y parecía que ya tenían pruebas contra él. Y lo iban a arrestar. En ese momento, fingir ignorancia no funcionaría. Y podría terminar encadenado de por vida. Muy bien, chasqueó la lengua. Parecía que la única opción que quedaba era gobernar las ciudades del inframundo. Mientras no existiera Avatar, nadie debería poder detenerlo. Teniendo en cuenta que era incluso más fuerte que su padre, ese era un hecho cierto. XXX. Al mismo tiempo, Akashi estaba en la residencia de Tarlok, observando a las personas que había encarcelado. Uno de ellos era un funcionario corrupto que tenía el poder de limitar el presupuesto de la policía.
Como Akashi había revisado sus cuentas, sabía que este funcionario había tomado dinero de las tríadas para permitirles operar. Otro era el jefe de una organización criminal. El otro ayudó a los criminales a escapar. Poderoso y corrupto. Para Akashi, incluso si estas personas no hubieran cometido crímenes con sus propias manos, no eran diferentes de quienes lo hicieron. Si le diste un cuchillo a una persona que mata a un niño, eso no te hace mejor que él. Vine a salvarte, dijo Akashi, mirándolos con una sonrisa. No, por favor. Vete antes de que regrese. ¿Sí, quieres meternos en problemas? Eres tú. Antes de que pudieran terminar, Akashi giró la cabeza y miró un contenedor de gas. Movió ligeramente la mano, liberando el gas utilizado para calentarse. El gas, obviamente metano o etano o algo similar, era inodoro e insípido. Akashi agitó la mano, haciendo que el gas se deslizara y se concentrara a su alrededor. Mientras hablaban, perdieron el conocimiento y cayeron al suelo. Agitó la otra mano y un fuerte viento abrió la ventana, dejando que el gas saliera de la habitación. Tarlok asumirá la culpa. Pasó junto a ellos, muerto. Los demás ya estaban tomando sus posiciones, por lo que nadie lo vio matándolos con gas. Subiste al nivel 8. Más 2 puntos de atributo. Más 1 punto de habilidad. Solo vale esto, pensó para sí mismo. Bueno, al menos el mundo es un lugar mejor sin ellos. Al mirar sus cuerpos sin vida, no sintió piedad, ni arrepentimiento, ni remordimiento. Supuso que gracias a su vida anterior, disparar a los criminales en la cabeza se había convertido en una rutina. A estas alturas, ya debería haber bebido el café, sonrió Akashi, pensando en Tarlok. 4 cogió su walkie-talkie y se lo acercó a la boca. Los rehenes son encontrados muertos. A eso hay que añadir los cargos, informó. 5.